Profe, disculpe, y a Mónica, pues no está de más desearle éxitos y que pues mejore todo su tema personal y también pues es una decisión muy madura de parte de ella también a veces hacernos a un lado por estos temas. Mónica, pues bendiciones y que mejore tu situación y pues aquí estamos para colaborarnos entre todos. Gracias, Johan, muy querido. Y a todos y al profesor por su apoyo y todo, muchas gracias. En la universidad me insisten que lo piense mejor y bueno, me dan un tiempito más. Vamos a ver cómo podemos solucionar la situación. Pero mil gracias a todos. Sí, Mónica, yo también me uno a las palabras de Johan y muy seguramente es el sentir de todos tus compañeros, por lo menos los que más han compartido contigo. Y el apoyo es total, total, y como te lo dije en su momento, aquí lo importante es poner en una balanza lo que está pasando en el momento, cuáles son tus prioridades y, y trabajar sobre eso y tomar la mejor decisión, obviamente, sobre esas prioridades. Entonces, cualquiera que sea la decisión, así como lo decía Johan, eh, el apoyo es total y trataremos de llevar ese apoyo hasta donde nos sea posible para que de pronto no se afecte esta buena práctica académica que tú llevas ya durante varios semestres. Gracias, profe. Yo les pague a todos. Muy bien, compañeros. Les agradezco la puntualidad en la conexión el día de hoy. Ya hicimos un ejercicio entonces con el área de registro y control, una información que nos están solicitando con todos los grupos. Ya eso quedó chequeado y vamos entonces a proceder con la toma de asistencia correspondiente. Ya les voy a compartir aquí pantalla para luego dar paso entonces a los contenidos que tenemos planteados para el día de hoy en nuestra sexta sesión ya. Estamos casi tocando las últimas sesiones de nuestro módulo de empaques y embalajes. Vamos entonces a hablar varias cosas hoy y tener muy claro cómo vamos a llevar estas últimas sesiones y estos últimos contenidos que debemos trabajar. Les agradezco como siempre me colaboren con el registro de la asistencia, ya sea por el audio o por el chat, para que quede la evidencia correspondiente en la grabación. Mauricio Castañeda. Profe, presente. Profe, Gracias, que venga usted. señor. Por ahí por el personal le envié las excusas del pasado sábado que falté para la clase. Listo, Mauro, no hay ningún problema. Muchas gracias. Sí, aquí la estoy viendo. Tú ya me habías reportado la visualización del video, ¿no es cierto? Sí, señor, claro. Sí, ya lo hemos validado, listo. De Listo, todas gracias, maneras, profe. muchas gracias allí por la excusa para tenerla también como soporte. Listo, gracias a usted. Ok, Johan Duque. Presente, profe. Gracias, Clairet Fuentes. Presente, profe. Gracias, Felipe Giraldo. Gracias, Felipe. Jonathan Marulanda. Profe, buenas tardes. Gracias. Aún no tenemos al compañero Eider. No tengo información aquí por interno. En caso de que tenga algún inconveniente laboral de pronto. Mónica Valencia. Presente, profe. Gracias. Julián Zapata. Profe, presente. Gracias, Julián. Y Andrés Zuleta. Presente, profe. Listo, muchachos. Muchísimas gracias. Vamos a dejar esto aquí habilitado por si en los próximos minutos nos acompaña el compañero Eider. Vamos a pasar entonces aquí a plataforma, donde tenemos la información correspondiente para hoy, 20 de marzo, sesión número 6. La idea entonces el día de hoy, como lo habíamos planteado en la sesión anterior, es dar continuidad a la información que nos entrega el módulo relacionada con las funciones de los empaques y embalajes. Vamos a ver si alcanzamos a entrar a tocar un poco la parte de normatividad,
Creería yo que de pronto ese va a ser el tema para la próxima sesión. Vamos a ver qué tanto nos rinde. Y también habíamos entregado en la sesión anterior unas pautas interesantes o unas sugerencias interesantes sobre los avances en sus sistemas de empaques y embalajes. Se informó también la posibilidad de que si alguien tenía dudas, inquietudes sobre esos avances, podía hacer pues las consultas correspondientes en el transcurso de la semana, o si lo preferían, traer algunas dudas o inquietudes para el día de hoy. Entonces, antes de iniciar con los contenidos y pues teniendo en cuenta que no recibí de pronto consultas puntuales en el transcurso de la semana, me permito abrir el espacio en este momento por si alguno de los compañeros o grupos que están allí trabajando tienen algún tipo de inquietud, duda, pregunta sobre los avances o algo relacionado con sus sistemas de empaques y embalajes para los productos que allí venimos trabajando. Profe, Señor Mauro. yo pregunta, digamos, del bruto que yo tengo, o sea, dentro de un container, digamos, de 20, digamos, si va, digamos, estivado, digamos, pueden caber 24 estivas, ¿cierto? Pero entonces, si el producto, pues y perdón por la pregunta, pues yo creo que usted sí debe saber, o si de pronto no, pues Dale, tranquilo. me corrija ahí. Un producto encastillado, sí sabe sobre ese tema, ¿cierto? Perdón por la pregunta, pues yo lo que usted sabe. Encastillado, sí, sí. Sí. Es también valedero, ¿cierto? Claro, porque digamos ahí puede caber mucho más producto, pero entonces ahí el peso sería de mayor volumen, creería yo, ¿cierto? ¿No? A ver, hay que tener en cuenta varias situaciones, ¿no es cierto? El momento de pronto de trabajar esa metodología o ese modelo de empaque o de unitarización más bien, unitarización utilizando el encastillado, eh, lo que toca de decir, hay que tener muy en cuenta los límites también de peso que puede tener un contenedor, que puede tener no solamente el contenedor, sino además el vehículo que lo va a transportar y los límites de peso permitidos por la parte de transportes en un país, en el caso colombiano, o en un país en el exterior si estamos hablando de un envío de una exportación. Entonces allí hay que tener en cuenta todo eso. ¿Es válido utilizarlo? Claro que sí, es válido utilizar el encastillado. Supongo que lo estás trabajando haciendo o utilizando madera, ¿no es cierto? Exactamente, pero entonces, digamos, pues yo diría que si, por ejemplo, si es tipo, digamos, exportación, en el cual, digamos, por las esquinas, el producto podría llevar unos ángulos, en el cual, digamos, Sí. también protegería, digamos, la mercancía, porque uno no sabe, digamos, el corrugado puede ser frágil, y entonces Ujú, la parte de abajo, o sea, se puede tener avería del corrugado, en cambio con los ángulos puede proteger y puede, digamos, abarcar como por toda la línea, pues, por toda la esquina, puede abarcar pues todo el peso. Entonces ujú. yo lo vendría haciendo así, como colocándole pues ángulos por las esquinas para que tenga mayor protección de la mercancía. Sí, no, es correcto. Y eso te va a poder permitir de pronto manejar un poco más de mercancía, aún teniendo en cuenta que estás trabajando estiva y que estás trabajando el encastillado como tal, que podría afectar un poco del volumen disponible o el espacio disponible dentro del contenedor, pero estás generando también una condición de seguridad. Eso está bien y es muy importante resaltarlo al momento de pronto de estar haciendo la presentación. Vuelvo y repito, lo importante allí es que tú al momento de, listo, terminé de hacer la configuración de mi contenedor mmm, y qué tanta mercancía estoy despachando, pero también, ojo, el peso. ¿Qué tanto me podría afectar esa cantidad de herramienta adicional, que es el encastillado, los ángulos de madera y demás? ¿Qué tanto me afectaría el peso? Si realmente no me afecta el peso, porque puede pasar, tenemos productos que son muy livianos, y que realmente la cantidad de pronto material adicional que estemos utilizando para proteger el producto no va a hacer mella en el peso como tal que se va a tener al final del ejercicio, entonces se puede manejar sin ningún inconveniente. Es identificar esa parte y hacer la propuesta de la forma de utilizar la herramienta
contenedor como unidad de movilización y el encastillado como una práctica también completamente viable para hacer el llenado del contenedor y además del llenado, la protección del producto, que es el énfasis que estás teniendo tú allí en la utilización de ese encastillado. Ah, listo, profe. Sí, era más que todo en cuanto, digamos, al peso, que de pronto, digamos, no se vaya pues a pasar, pues, digámoslo ahí, que tenga como algún problema, algo así. Sí, simplemente Incluso, esa era la duda. Dime. incluso ahora vamos a ver un poco el tema que nos quedó, en el que quedamos en la sesión anterior, y es la configuración de y las características de los contenedores. Ahí te vas a poder dar cuenta más o menos hasta qué cantidad de carga puedes tener tú en un contenedor de 20 o en un contenedor de 40, dependiendo del que vayas a utilizar, y ahí te darás cuenta, ah, no, esto no afecta para nada el peso que yo voy a utilizar en el contenedor, lo utilizo sin problema. Ah, ya. Sí, ¿Listo? porque precisamente ese método del encastillado lo utilizan mucho, pues allá, pues mucho no, en ocasiones lo utilizan en el Ujú. trabajo para hacer, digamos, tipo de exportaciones, más o menos Sí, así, para entonces, pues, proteger bastante el producto y evitar de pronto movimientos brusco. innecesarios o inesperados en la misma, en el mismo contenedor y que puedan dañar el producto. Y pues ahí sí puede haber una desviación un poco más interesante en cuanto, no solamente en la protección del producto como tal, sino en el deterioro mismo de la parte comercial, porque pues si un producto sobre todo tipo de exportación, y pues va a llegar averiado, dañado al cliente en destino, va a ser un tema, además de la situación del producto como tal, la situación comercial se puede comenzar a ver afectada. Ah, bueno, listo, vale, pues muchas gracias. Listo, Mauro, gracias a ti por las consultas. ¿Quién más, muchachos? ¿Alguien más tiene alguna inquietud, alguna pregunta con respecto a estos avances? Mónica, creo que vas Profe, a... yo voy a hacer una pregunta. Nosotros, en Dime. el caso de nosotros, que es la bisutería, Sí. nosotros utilizaríamos mejor un puerto aéreo. Sí, claro que sí. Ustedes, por el tipo de producto, no quiere decir que en algún momento no puedan tener una negociación tan interesante que necesiten despachar un contenedor de 20 pies, vía marítima. ¿Sí? Eso no se puede eximir de que pueda pasar. Pero por el tipo de producto e incluso por el tipo de mercado como tal, ustedes podrían tener preferencia por el tipo de transporte o el medio de transporte aéreo, y teniendo en cuenta eso, entonces también pueden hacer la presentación del configurado de su unidad de carga y su unidad de movilización. Ustedes podrían argumentar fácilmente que no van a utilizar un contenedor de 20 pies, sino que su unidad de movilización de mercancía, donde van a manejar una buena cantidad de producto, va a ser, no sé, un vehículo, un camión sencillo o una camioneta tipo turbo, máximo, porque es que ya ahí va una gran cantidad de producto por la condición del producto que ustedes tienen. Eso lo pueden argumentar y listo, se presenta de esa forma. Que en algún momento podemos configurar un contenedor por lo menos de 20 pies. Ah, claro que sí, y tenemos unas condiciones ya definidas, ya sabemos cómo paletizar, cuáles son las estivas que vamos a utilizar, cuántas cajas irían por estiva y demás. Pero para el ejercicio ustedes lo pueden hacer sin ningún inconveniente, configurando, por ejemplo, solamente el vehículo, un sencillo o una camioneta tipo turbo con unas dimensiones establecidas. Gracias, profe. Ok, Mónica. ¿Alguien más, compañeros? Profe, pues nosotros tenemos un avance ahí de lo que hemos hecho. ¿Será que lo mostramos? La presentación que tenemos por ahora de la dimensión de las cajas y Sí, si el quieres. empaque primario y secundario. Sí, si quieres compartirnos, no hay ningún problema. Espérame, yo dejo aquí de compartir mi pantalla. Creo que Julián también nos está levantando la mano. Entonces, vamos contigo, Jonathan, primero, y si quieres compartir allí la información, y luego vamos con el compañero Julián, que nos estaba levantando la mano también. Ahí la están viendo, profe. Sí, señor. Profe, pues vean, nosotros habíamos hecho
del empaque primario, que estas eran las dimensiones. Ujú. Del empaque secundario serían estas, que sería el doble, que serían 6 unidades que llevaría cada display, se llevarían 6 unidades y de cada caja llevaría 4 displays. Con un Ok, bueno, peso entonces de aquí 4000. tenemos un empaque primario que es el empaque de vidrio, un empaque secundario que es la cajita de Sí, madera, ¿no es cierto? La cajita de madera que va a llevar 6 sí, unidades. señor. Y esa caja de madera va a ir en un empaque terciario que sería una caja de cartón que Sí, contiene 4 de estas cajitas de madera. sí, exacto, sí, Listo, señor. Que sería listo, esta perfecto. caja. Listo, ok. Y estas son las dimensiones de la caja, que serían 35 centímetros de ancho, 50 de largo Ajá, y 15 de alto. ok. Y los pesos del producto, el vidrio y el empaque, que se sumarían un total de 9 kilos y 600 gramos. Por caja. Sí, señor, por caja. Es decir, esa cajita que vemos ahí en la imagen, en el caso hipotético, tendría cuatro, cuatro cajas de madera por 6 unidades, es decir, para Sí, 24 señor. unidades, y el peso de esta caja sería 9.6 kilogramos. Ok, ahí lo importante, Jonathan y Andrés, es que las dimensiones que están presentando, pues que en este momento no estoy haciendo allí el cálculo, obviamente para no demorarnos más en el proceso, pero que las dimensiones que estemos presentando obviamente estén acordes con las dimensiones que tenemos del empaque secundario para que este esté bien ubicado en la caja, ¿no es cierto? Que no nos vaya a generar allí movimientos adicionales o pérdida de Ah, espacio. sí, sí, profe. Perfecto. Sí, desde que las dimensiones que ustedes estén presentando estén bien configuradas en cada uno de los elementos, seguramente no vamos a tener inconvenientes con el sistema de empaques y embalajes. ¿Qué más tenemos allí, Exacto, sí, todo Jonathan? va ubicando tal cual. Listo, perfecto. La unidad de carga, que sería un tendido, serían 5 tendidos por una plancha, que cada plancha llevará 7 cajas, Siete para un cajas, total de ok. 35. Y el peso total de la estiva serían 336 kilogramos. 336 kilogramos, dándole una altura de 1.05. ¿Esta altura tiene incluido estiva o no tiene incluido estiva? No, profe, sin incluir Sin los incluir 15 centímetros de la estiva. bueno, ahí es importante dejar claridad en esa parte de información. ¿Sí? Sí, sí. Generalmente la altura de estiva se considera junto con la estiva, ¿sí? Para tener claro en el momento del almacenamiento qué espacio podría necesitar, para que lo tengan Profe, en perdón. cuenta. Sí, Mauro. Ahí también, digamos, Jonathan, cuanto, digamos, el peso de la mercancía y en cuanto, digamos, en una turbo o en un contenedor, eso va todo por completo, va tanto la caja Es, como la estiva, para que tengan también es ahí en correcto. cuenta. Ajá, sí, a esa observación iba. Gracias, Mauro, por la observación. El peso de la estiva debe contarse también como tal. Es decir, si esos 336 kilogramos, si quieres devuelves allí la diapositiva, 336 Profe, kilogramos debe incluir el peso de la estiva. Cuéntanos, Felipe. profe, tengo una consultica. Los muchachos ahí, como muestran las diapositivas del trabajo de ellos, Julián y yo la tenemos así, unidad de carga, ¿cierto? Ujú. Las dimensiones de la caja cartón craft que nosotros vamos a implementar, pero nosotros no tenemos así el vehículo y ese tipo, o sea, es necesario, debemos de hacer como si fuéramos a hacer desde mi fábrica a un sede o a un puerto o a una zona franca. Listo, ya te respondo, Felipe. Eh, Vamos a terminar allí de ver la presentación de los compañeros. Te respondo, Felipe, esa consulta que incluso es una información adicional que tenemos para entregar la sesión en la sesión del día de hoy. Listo, ya Tranquilo, te, ya profe, te, ya te tranquilo. ayudo con esa respuesta. Gracias. Continuemos aquí Profe, con Jonathan.
Y teníamos planeado usar un vehículo tipo turbo de 33 metros, en el cual caben 1.200 cajas sin estivar y 22 estivas remontadas. Pues ahí me quedó la duda con lo que decía el compañero ahorita, porque yo pensé fue en el método de montar una estiva encima de otra que también la aplican en la empresa. Sí, sí, no hay ningún problema. O sea, métodos como tal para hacer una optimización, en este caso de la unidad de movilización, tenemos una gran cantidad. Ustedes podrían Profe, decir, sí, Andrés, cuéntame. qué pena, sino que es que ahí utilizamos el método para remontar estiva sobre estiva sin alterar el peso ni el peso del producto, ni dañar cajas, y así optimizamos pues también el costo de traslado. Utilizamos una turbo y no necesitamos utilizar un sencillo para transportar esta carga. Es Entonces así nos correcto, beneficiamos. Andrés. Ustedes son los que conocen su producto, ¿no es cierto? Y si ustedes están presentando esta opción con esa configuración de estiva de 1.05 más 15, 1.20 de alto, es decir, que una sobre otra estaríamos hablando de aproximadamente 2.40 de alto dentro de una turbo de 33 metros cúbicos, que sería una turbo de 6 metros largos, 6.10 más o menos, que son las turbo que vienen de pronto con mayor medida, porque hay otras turbo que son un poco más cortas. Si ustedes tienen esa seguridad de que colocar una estiva de 300, casi 350 kilogramos sobre otra, no les va a afectar el producto, se hace. Logísticamente es completamente viable, ¿sí? Resulta que la configuración de la estiva y el material utilizado, es decir, el corrugado, resiste. Y muy seguramente sí, porque es que dentro de ese corrugado, que es su empaque terciario, ustedes tienen unas cajas de madera que están protegiendo el empaque primario o envase. Entonces, seguramente uno configurar la estiva, la resistencia de la misma se va a ver bien afectada. Ya podría uno comenzar a deducir que colocar una sobre otra no va a tener ningún inconveniente en cuanto a la condición de protección del producto. ¿Sí? Y no necesitamos herramientas adicionales como el encastillado o colocar de pronto muchas veces lo utilizan así, se coloca una tabla o una base de madera, una sobrebase sobre ese primer tendido de estivas y luego colocamos las otras. Pero eso es obviamente bien planificado y además teniendo en cuenta sus costos y teniendo en cuenta también la disponibilidad de espacio dentro de la unidad de movilización. Hay unos equipos también que están llegando al país y estamos manejando pues la empresa donde nosotros estamos, donde yo estoy trabajando, que es a doble nivel, sin necesidad de afectar también la estiva de la parte de abajo. Es correcto. Son con furgones El Green Day traspale. importados. Sí, vienen como con una división, ¿sí? Para Sí, de pronto darle el con unas entendimiento a los demás compañeros. Viene como, tranqueras. exacto, vienen como con unas divisiones a los lados y entonces ya ustedes pueden colocar ahí y darle la ubicación. Sí, dar nivel, dar altura, dar ubicación. Exacto. Que la estiva del primer tendido es más alta, pero la que se puedo colocar en el segundo tendido es una altura, por ejemplo, de 1 metro y las primeras son de 1,50, por decir cualquier cosa. Listo, yo configuro mi vehículo internamente para poder hacer ese tipo de movimientos. Esos son ya herramientas logísticas que me permiten a mí hacer mejores configuraciones dentro de la unidad de movilización. Eso ustedes también lo pueden presentar, pero ojo, es que resulta que no todos tienen disponibilidad de esas herramientas. Entonces hay que tener en cuenta qué puede pasar en determinado momento cuando no tengamos acceso a esas herramientas novedosas que a veces encontramos en la logística, ¿sí? Porque no están generalizadas todavía. Es como cuando comenzó a utilizarse los vehículos con las plataformas de descargue, como vemos ahora, por ejemplo, los vehículos de tiendas de uno o los de al día que entregan en Jerónimo Martins o las tiendas Zara. Cuando recién comenzaron a utilizarse, no todos en el campo logístico tenían acceso a ese tipo de vehículos. Pero luego se dieron cuenta que son herramientas completamente eficientes y que entregan una mejora en tiempos, en movilización de mercancía y demás. Entonces, listo, pues todos tenemos que acceder a esas herramientas porque es que la cadena de suministro como tal me lo está llevando a utilizar. Muy seguramente va a pasar con los vehículos que nos estaba comentando aquí Andrés Felipe.
¿Qué más tenemos aquí, muchachos? Listo. Entonces, utilización de, bueno, hay que complementar, es 33 metros cúbicos para generar entendimiento sobre eso. Porque Sí. si hablamos de vehículo tipo turbo de 33 metros, no sabemos si son metros lineales, metros cuadrados, hay que identificar eso para saber qué es el volumen disponible. Las medidas del Metros vehículo, cúbicos. sí, porque ahí me están colocando metros cuadrados, miren en el segundo punto, están colocando metros cuadrados y son metros cúbicos. Ah. Sí, sí, Eh, sí. Listo, podrían ubicar 1200 cajas en arrume negro o a piso y 22 estivas remontadas. Ok, ya hay una diferenciación, 770 cajas versus 1200, pero eso también depende pues de la condición logística y la condición comercial que se esté estableciendo. Pero bueno, en cuanto al tema de información, estaríamos bien. ¿Qué más tenemos allí, Jonathan? No, profe, hasta ahí vamos. Ok, perfecto. Recomendación en cuanto a la información. Está muy bien la parte logística, un poco más identificable, hay que hacer algunas pequeñas correcciones, ya irán identificando también qué se debe hacer. Hay que hacer un poco más énfasis en la presentación en esa parte del vendedor silencioso, que fue lo que hablamos al inicio de nuestras sesiones. El logo, el eslogan, el nombre, para que no lo vayan a dejar de lado en su presentación. Está Ah, bien pero el enfoque logístico está sí, bien. profe. Listo, profe. Tenemos que modificar lo del logo, sí que usted nos hizo unas recomendaciones, pero también lo tenemos, sí. Exacto, sí, y hay que incluirlo en la presentación. Eso lo vamos a ver ahora en unas pautas que les voy a entregar. Para responderle entonces a Felipe, que nos había eh, hecho la pregunta allí durante la presentación, ya le vamos también a dar paso a Julián, que pues igual ellos están en el mismo grupo. Eh, con respecto a la información que se debe incluir en la presentación, es muy importante en este ejercicio del sistema de empaques y embalajes que todos logremos identificar lo que cada grupo o estudiante consideró para desarrollar ese sistema de empaques y embalajes. Y eso está ligado tanto a la parte de el factor comercial o de mercadeo, que fue lo primero que hablábamos, el vendedor silencioso, determinar el nombre del producto, un posible logo, eslogan, colores que permitan identificar el producto, porque eso hace parte del sistema de empaques y embalajes. Si va a haber una funcionalidad en el empaque o no, así como lo presentaban allí los compañeros con la cajita de madera, que eso tiene una funcionalidad adicional. Y además ahora las herramientas logísticas que ellos también están identificando y que debemos considerar. Incluso dentro de la presentación de Jonathan y Andrés, me gustaría que lográramos identificar allí en esa configuración de estiva que está muy clara, 5 tendidos, 7 cajas por tendido, para una estiva de 35 cajas. Me gustaría también que lográramos identificar cuando estén haciendo la presentación cómo está configurada la estiva como tal, el tendido, ¿sí? Ah, el tendido viene de, no sé, son 7 cajas, entonces vienen 4 y 3 cruzadas, por decir cualquier cosa, ¿cierto? Ya ustedes nos compartirán esa información de cómo quedó el tendido incluso configurado, para saber también la distribución, ¿sí? Ah, y además se debe cruzar. Son 5 tendidos, los primeros 3 van de la misma forma y los 2 últimos se cruzan para generar estabilidad en la estiva. Sí, ese tipo de información logística es importante que se logre evidenciar también. Entonces, para responderle a Felipe y Julián, que seguramente tendrían la misma inquietud, sí es muy importante que incluyamos esa información dentro de la presentación. Y hoy, al momento de que estemos finalizando o antes de finalizar nuestra sesión, les dejaré allí en plataforma unas pautas para la presentación como tal. Hoy estamos en sesión 6. Las presentaciones son en sesión 8. Estamos ya a 2 sesiones. 2 sesiones en cuanto a tiempos académicos. En cuanto a tiempo, pues estamos en un poco más de tiempo o un poco más de tiempo porque recordemos que tenemos Semana Santa todavía de por medio, que es una semana prácticamente de receso, pero que muy seguramente ustedes podrán utilizar para pulir las presentaciones ya con las últimas pautas que se van a entregar. Dentro de esas últimas pautas, hoy tenemos una información más que todo ligada al tema de la presentación como tal. Allí se van a responder de pronto algunas inquietudes de las que tiene el grupo de Felipe y Julián. Y también pues se le dará claridad a los demás compañeros para que sepan qué se debe incluir o qué se debe tener por lo menos como mínimo dentro de esa presentación.
Listo, muchachos. Julián, no sé si Julián quieras hacer alguna consulta, que hayas levantado la mano. Profe, mi pregunta es, yo tengo una duda con la estiba. El Sí. promedio de la estiba, ¿cuánto pesa? De 55 a 60 de 55 a 60 kilos pesa una estiba sola, sin producto, ¿sí? Mi pregunta es, nosotros el empaque es de los zapatos, el extendido de nosotros es al 15 y es al negro, ¿sí? Una arrumada de 120 cajas por estiva, en un container de 24 estivas. Aproximadamente Ajá. le caen 2.800 cajas por 24 estivas. Hay dos preguntas que no las tocamos nosotros, que no manejamos fecha de vencimiento ni refrigeración, porque es una caja para un producto, unos zapatos, eso no maneja Ok. fecha de eso, ¿sí? Mi segunda pregunta es, el empaque que lleva la caja por dentro es cuando la caja vacía está y usted por ejemplo, le mete los zapatos, es el papel que tiene dentro de la caja, es el segundo, eso es como un segundo empaque o sorteo que tiene la caja, ¿cierto? Ah, listo, bueno. Entonces vamos a responder varias cositas que alcancé a identificar allí. Primero, peso de la estiba. No me cuadra mucho el peso que me estás informando, que una estiba pese hasta 60 kilogramos. Solo la estiba. No creo, a no ser que sea una estiba pues, debidamente configurada con unos tacos súper gruesos de madera y con una condición específica, porque generalmente la estiba de madera de dimensiones de 1 por 1,20 o de 1 por 1 o de 1 por 80. Bueno, hay unas configuraciones allí específicas, pero generalmente una estiba de estas condiciones de madera, que sería la más pesada que podríamos tener, oscila entre 15, máximo 20 kilogramos. No sé de Profe, pronto. la de 1 por Es 1,20 que pesa 30 kilos. esa es la pregunta mía, sino que por ejemplo nosotros van a gente de Cali y ellos reparan Sí, todas las estivas de Jerónimo y ellos los ajá, arreglan, reparan las estivas cuando se están averiadas. Pues yo le pregunté a un pelado, yo, ese es el dato que me dio, pues no estaba tan seguro, por eso le estaba preguntando. Pero igual ok. ya me dio el dato, entonces era para saber, porque en esta semana también que me llegó un container de galletas, uno negro, era de 62, de 62 metros de largo por 32 de alto, porque tiene dos añones de 20 centímetros en cada lado. Entonces yo Ujú, calculé las 24 estivas y la misma altura del container del producto. listo. Bueno, entonces mira, Felipe por allí nos estaba dando un datico importante del peso de la estiba. Aproximadamente, ¿cuánto me decías? ¿20 kilos, Felipe? La, la, 30 kilos la de 1 por 1,20, profe. Las que la- entrega ahí la dijeron, la normal, la estándar. pero la de Jerónimo, que es taco grueso. Sí, Sí, está esa con está con grueso. grueso. Sí, porque la de taco grueso, sí, sí. Ese peso es correcto, de 25 a 30 kilos aproximadamente, taco grueso. Pero una estiba normal, normalita, sin condiciones especiales como taco grueso o tacos adicionales. La estiba estándar normal, más o menos 20 kilogramos. Entonces, con ese peso pueden trabajar. Pero ustedes son libres de, no sé, de pronto en su entorno laboral, ve, allá en la parte de almacenamiento, ¿cuánto pesa una estiba ahí de 1 por 1,20? Ah, pesa 20 kilos, listo, con ese peso trabajo, no hay problema. ¿Sí? Ah, que peso 30, listo, trabajemos con 30, como de pronto tiene el dato allí Felipe, pero hay que hacer la claridad de pronto del tipo de estiba, ¿sí? Porque sí, las de taco grueso sí pesan más o menos eso. Eso entonces en cuanto al tema del peso de la estiba, Juli, identificarlo bien, qué estiba vas a utilizar y el peso promedio, porque sí, definitivamente 50 o 60 kilogramos tendría que ser de pronto una estiba en específico en algún material o con alguna condición como tal que la lleve a pesar todo eso, porque no creo que la No, no, sí, encontremos. tenía la duda ahí, pero no, ya hágale que Listo, ya la corrijo. Igual listo. lo de las cajas de los zapatos no es que pese mucho, sino que era Sí, no, pues tu estiba, tu aproximado. Por estiba, ejemplo, tu estiba va a los ser liviana va a ser realmente. liviana, entonces al remontar uno también dependiendo del viaje, como llegues, las casas pues, pueden llegar averiadas o dependiendo del viaje o el estilo donde se va a mandar, ¿no? Listo, ahí voy. Bueno, entonces ya hablamos del peso de la estiva, eso, chequeado. Ahora, me estabas hablando de 24 estivas. Pregunto, ¿están considerando un contenedor de 20 pies o de 40 pies? Hay dos preguntas pues, que pueden ser
más o menos. La primera, pues dependiendo del viaje donde uno quiera mandar, entonces, o la capacidad sí, que necesite, obviamente. uno puede Ajá. utilizar uno de 40 o uno de 20. Ya es mucho la pregunta que uno puede utilizar ahí. Pero para el ejercicio que ustedes quieren presentar, ¿cuál contenedor van a trabajar? Recuerden que Uno de uno habíamos de hablado de que 40, ustedes eran libres de escoger eso. Listo. uno de Uno de 40 con 40. una capacidad de 20 y 24 estivas. Listo, perfecto. Entonces, teniendo en cuenta que trabajarían sobre un contenedor de 40, lo que tú dices está ok. Aproximadamente entre 20 y 24 estivas, dependiendo de la configuración que haga yo al momento del llenado del contenedor. Eso es lo que ustedes van a identificar y van a mostrar. En un contenedor de 40 pies estándar, ¿sí? Nos caben tantas estivas configuradas de esta forma. Es que si vamos a llenar el contenedor, entonces toca llenar una por el lado de 1 metro y la otra por el lado de 1,20 y luego comenzarlas a cruzar para optimizar el espacio. Por ejemplo, ¿sí? Si estamos utilizando estiva de 1 por 1,20. Que estamos utilizando estiva de 1 por 1. La forma de llenarlo es esto. Estamos utilizando estiva de 1,20 por 1,20. Hay que llenarlo de esta forma. ¿Sí? Ustedes son los que van determinando la configuración de su sistema de empaques y embalajes. Que muy seguramente un cliente el día de mañana, por ejemplo, en los casos de Jerónimo Martins, yo no recibo sino estiva de taco grueso de 1 por 1,20 o de 1 por 80 o de 1 por 1, con un peso máximo de 200 kilogramos por estiva y una altura máxima de 1,60. Ahí ya me toca ajustarme a lo que mi cliente está necesitando para su cadena de suministro y debería entregarle eso. Pero lo que ustedes van a mostrar para su sistema de empaques y embalajes es lo que van a sustentar en la presentación, ¿sí? Yo les podría entonces decir, muchachos, bueno, y ustedes que están trabajando el contenedor de 40 con una estiva, no sé, por decir un estiva de alto de 1,50, ¿por qué no consideraron remontar estivas? Ya la sustentación de ustedes puede ser, no, es que resulta que el empaque secundario o el empaque terciario que está en esa unidad de embalaje o unidad de carga en la estiva, no tiene el suficiente calibre para soportar otra estiva encima, entonces no lo podemos utilizar. Ok, eso es entendible. Y como la estiva es liviana, entonces más fácil, si la solicitud del cliente es esa, podemos reconfigurar una estiva que no sea de 1,50, sino que sea, por ejemplo, de 1,80 o de 1,90 de alto, porque no nos va a afectar mucho el peso. Nos puede afectar la estabilidad, listo, entonces utilizamos herramientas adicionales como los esquineros. Ya ustedes van dando soluciones, pero van a comenzar a encontrar desde su conocimiento logístico que pueden sustentar en esa presentación. Listo, pero entonces, para ser más puntuales, lo que nos pregunta Julián, peso de la estiva sola o del pallet solo, debes reconfirmarlo un poco más para que tengas claridad en esa parte. 2, la unidad de movilización de carga que van a utilizar, contenedor de 40 pies, eso es lo que esperaríamos ver entonces en la presentación. Y 3, una vez tengan definido ya la configuración de estiva, que ya también me estabas dando allí unos datos de una cantidad de cajas por tendido, identificar muy bien cómo se va a ubicar esos tendidos, cómo los voy a cruzar y ya las dimensiones finales que tendría la estiva. Me hiciste una pregunta adicional y fue el tema del papel dentro de la caja en el empaque donde van los zapatos. Recordemos que una cosa es un empaque primario en base y otra cosa es elementos adicionales de protección. Si tuviéramos, por ejemplo, el par de zapatos dentro de una tula, por ejemplo, en un material textil, ese sería su empaque primario o envase. Pero luego esa tula la voy a meter en una cajita de las de zapatos como nosotros la conocemos. Esa cajita de cartón sería ya el empaque secundario. Y luego voy a meter esas cajitas de cartón en una caja más grande que me va a contener 6 de esas cajas de cartón. Ya hablamos de un empaque terciario. Pero para el caso de ustedes, donde Julián nos dice, lo que lleva es un papel, que es un material obviamente aceptado para utilizarlo en el sistema de empaques y embalajes, ese papel es un material de protección, no es el empaque primario. El empaque primario allí sería la cajita de cartón que me está conteniendo el par de zapatos o tenis, como ustedes lo vayan a presentar.
¿Listo, Sí. Juli, Felipe? Sí, así lo tenemos, profe, tranquilo. Ok. Así está. Es la caja cartón craft y ese primario viene siendo también secundario porque el terciario ya lo vamos a embalar, ¿sí? Ok. Ese primario, pues no consideramos meter una caja dentro de otra caja, pues la verdad no lo consideramos así, profe. Listo. Entonces allí lo importante es que ustedes logren sustentar el por qué están utilizando eso así. Y si han tenido en cuenta o deben de tener en cuenta consideraciones de la condición del producto y de su sistema de empaque, cómo se podría afectar sin la utilización de ese empaque secundario. ¿Sí? Eso ya lo van identificando ustedes. Hasta llegar al punto en decir, efectivamente, no necesitamos ese empaque secundario o, no, venga, replanteemos. Yo creo que sí vamos a necesitar el empaque secundario por un tema de condición del producto. Pero eso ya lo determinan ustedes. ¿Listo? Claro que sí, profe, muchas gracias. Listo, Felipe. ¿Alguien más tiene alguna inquietud con respecto a sus avances, muchachos? Profe, Claire le iba a preguntar algo. Claro, Claire, cuéntanos. Profe, buenas tardes. Profesor, nosotros no le hemos agregado nuestros accesorios se llaman aires, Sí, accesorios artesanales, ¿cierto? sí. Pero no tiene como, ay, no me acuerdo cuál es la palabra, ¿El lo logo? que Eslogan. el eslogan, eso. Ah, el Entonces eslogan. nosotros le queríamos preguntar si lo dejábamos así como con aires artesanales o era muy necesario el eslogan. No. Que digamos que se tenga una obligatoriedad de presentar un eslogan. No, ustedes son los que identifican dentro de esa parte visual y dentro de esa parte del vendedor silencioso qué tan necesarias son esas herramientas. Tenemos una gran cantidad de marcas en el mercado que no manejan eslogan, solamente manejan, por ejemplo, el nombre del producto y un logo que lo identifica y no tiene ningún eslogan. ¿Por qué? No se hace necesario para la identificación. Si ustedes consideran que dentro de su producto y dentro de lo que van a presentar como el nombre y las herramientas adicionales visuales que que vamos allí a encontrar o que su consumidor encontrará y no necesita un eslogan, no hay ningún problema. Porque otra cosa, nosotros pensamos como que en cada accesorio que se ha vendido o a empaques así que son más completos, como, o sea, no solo cuando se va a vender los aretes, ¿cierto? Ujú. Sino como cuando ya se vendan el jueguito completo, en cada estuche colocarle una tarjeta con una frase motivadora. Es como, pues como que sean Ujú. diferentes, ¿cierto? Como que Sí, te las entiendo. frases varíen. Entonces, sería eso. O sea, no se utilizaría eslogan, sino que sería como con frases, tarjetas así, aparte Ujú. de la tarjeta que llevaría de indicaciones de cómo preservar la prenda. Ok. Sí, no hay ningún problema, es completamente válido ese manejo, no hay ningún Ah, problema con eso. muchas gracias. Listo, Claire. Muy bien, muchachos. ¿Alguien más? ¿Alguna inquietud adicional? ¿Alguna pregunta que quieran realizar? Johan, cuéntanos. Profe, muchas gracias. Bueno, yo aquí estoy como confuso porque como que no me cuadra mucho el tema de disposición de la turbo que quiero manejar, ¿sí? Porque estoy manejando pues lo que habíamos planteado de las dimensiones de la estiva, de cuántas cajas por estiva, cuánto Sí. peso en camión y en contenedor. Sí, entonces pues yo lo que estoy como aquí muy dudoso por desconocimiento es que yo la caja la estoy basando en unas medidas que vienen de 29 de largo
ancho 30 y alto 21. Entonces, bueno, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy tratando de colocar esas cajas que tengo. Cada caja contiene 24 unidades, cada caja pesa 24 kilos y las quiero colocar en una estiba que por norma me pide que la estiba sea plástica. Entonces, dice que la estiba es de un 90 por 1, que es como una medida estándar, sea plástica o de madera, no importa. Correcto. Pero entonces yo estoy haciendo las cuentas y logro hacer unos tendidos de 12 cajas. Eso me da 90 por 116 basado en las medidas que tengo de la caja. Me da para hacer el tendido todas en la misma posición, ¿sí? Todas en la misma posición. Y después cuando hago el balance del peso, me dice que si hago 8 planchas al 12, eso me va a dar 2.304 kilogramos Por estiva. por estiba, sí señor. Entonces la duda que tengo es cuando ya vamos a hablar de la turbo, dice que son 4.5 toneladas. Correcto. Estaríamos hablando de 2 estivas máximo. Exacto, entonces yo digo una turbo tan grande para 2 estivas. Es correcto. Entonces ahí se te comienzan a presentar situaciones logísticas y eso es el día a día, Johan. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Listo, tú ya comenzaste a determinar unas situaciones puntuales con tu sistema de empaques y embalajes. Primer situación puntual que veo yo allí, la determinación de la configuración del tendido que estás manejando para tu estiva de 1 por 1,20. Nos dices, puedo manejar un tendido de 12 cajas, todas ubicadas de la misma forma. Y me dijiste, apunté aquí, 90 por 1,16, ¿no es cierto? Es decir, que queda hacia el interior, la mercancía va a quedar hacia el interior de la estiba. Y se te va a perder una pequeña cantidad de espacio, 10 centímetros por un lado y 4 centímetros por el otro. ¿Qué es importante allí? No estoy diciendo que esté malo. Lo que te trato de decir allí es que podría ser que la configuración que puedas trabajar de los tendidos pueda tener alguna variación. No necesariamente colocando todas las cajas en el mismo sentido. Comienza a jugar con eso. Bueno, si coloco 3 de esta forma y la otra la giro. ¿Sí me entiendes? Si tú estás colocando 3 por el lado de 30 para que te dé 90 centímetros. Bueno, y si coloco 2 por el lado de 30, son 60, y giro las otras que me dices que era 24, la dimensión. 29. 29. Ahí ya estaría llegando casi al 120. O si coloco las 4 por el lado de 30, por el lado de 120 de la estiba. Ahí ya estoy cumpliendo con los 120 centímetros de un lado, con 4 cajas ubicadas por el ancho que me dijiste que era 30, ¿cierto? Y voy con las otras. 29 por el lado de 1 metro, entonces podrías colocar solamente 3 y te quedaría un espacio. Bueno, y si coloco 2 y vuelvo y giro las otras cajas, comenzar a jugar como con eso, ¿no es cierto? A ver si de pronto en esa nueva configuración, no todas por el mismo sentido o no todas las cajas en el mismo sentido, sino con una nueva configuración, podrías tener primero una optimización en el número de cajas por tendido. De pronto te daría una más. Sí, no sé, por decirte cualquier cosa, ya es comenzar a jugar con eso. Te daría no 12 cajas, sino 13. O te podría dar una menos. También. Pero es que ya tienes que tener en cuenta las siguientes determinaciones. Entonces, primero comenzar a jugar un poco con el sentido de los tendidos. Segundo, bueno, ya identificaste, si yo utilizo en una estiba un tendido a 8, ¿sí? 8 tendidos, pues ya me da una estiba de 2.000 y algo de kilogramos. Y realmente una estiba de 2 toneladas, primero va a tener una difícil manipulación. Segundo, un factor de seguridad también importante. Tercero, ¿hasta qué altura estamos llegando? Entonces yo podría fácilmente decir, no, yo no puedo configurar una estiba de 2 toneladas. Y más, estamos utilizando estivas plásticas. La estiva plástica
¿Me resistirá 2 toneladas de mercancía? Ahí comienzo yo entonces a hacerme más preguntas. Ya no puedo entonces manejar 8. Tengo que manejar solamente 4 tendidos, por ejemplo. De 12 o de 10 o de 11. Vamos a ver. Y ahí se me comienza a reconfigurar la estiva. Y ya entonces, pensando nuevamente en esa turbo, ya no serían solamente 2 estivas, podrían ser 4, podrían ser 5 estivas. Y ahí ya comienzo a reconfigurar todo el sistema. Y ya tengo estivas, por ejemplo, de 800 kilogramos más o menos, que son mucho más manipulables, que puedo tener herramientas como montacargas, tanto manuales como eléctricos, que me puedan movilizar mucho más fácil esa mercancía, que incluso yo pueda remontar estivas, porque el producto me lo va a permitir ya con una altura de solamente 4 tendidos. Yo podría remontar una estiva sobre otra y ahí comienzo ya a optimizar mi vehículo turbo, ¿sí? Y ya no solamente serían 4 estivas, ya podrían ser 8 o podrían ser 10 porque las puedo remontar. Y seguramente mi producto va a soportar ese peso sin ningún problema por el tipo de producto que estás manejando. Entonces mira que ya se me comienza como a solucionar el tema al momento de yo pensar en una reconfiguración diferente. Y no estamos hablando de cambiar las dimensiones de las cajas, ni la dimensión de la estiba, ¿sí? O tú podrías decir, bueno, yo voy a manejar, no voy a manejar estiva de 1 por 1,20, voy a manejar estiva de 1 por 1, por el tipo de producto que yo tengo. Y si tengo 30 centímetros por un lado y 29, bueno, casi 30 por el otro, pues ya puedo reconfigurar un poco más la posición de la estiba y no me van a salir estivas tan pesadas y puedo remontar. Ahí voy generando más soluciones. Sí, no sé si te queda claro ahí, Johan, esa parte. Sí, profe, muy importante el punto que me manifiesta que si una estiva sí me resiste los 2.300 kilogramos, entonces eso me llevó a pensar, claro, estoy llenando una estiva, pero ni siquiera se va a poder cargar de lo pesada que quedó. Es Entonces, correcto. acabo de mirar algo porque, como le digo, apenas estoy entrando en el tema, dinámica y estática son dos cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, yo voy a tener una estiva dinámica porque es de movimiento, voy a tener que moverla de un lado a otro. Sí. Entonces, logré identificar que máximo 1.000 kilogramos. O sea que yo voy a tener que bajar de allí, de esa estiva, 1.304 kilogramos que me estaban sobrando. Eso voy a hablar como hacía a un cálculo de ojo, me daría como para 4, Estaría manejando 4 tendidos máximo. eso, máximo 4 tendidos. Uh-huh. 4 tendidos, pero entonces eso después se me va. Cuando yo voy a meter eso a la turbo, a mí en la turbo me va a sobrar mucho espacio. Pero vas a poder remontar. Vas a poder remontar estiva, Johan, porque tu producto, por la característica del producto que el tuyo es la panela, por la característica no vas a tener inconveniente en remontar el estiva cuando manejes estiva. Ok. ¿Sí? Entonces tú vas a tener una estiva de 4 tendidos máximo, que el alto me habías dicho que era ¿cuánto, perdón? No tomé el dato aquí. El alto por estiva fue de 1.81 metros. Entonces, más o menos la mitad. Entonces, estamos hablando de un alto aproximado de bueno, casi 1 metro. Sí. Casi 1 metro de alto te va a quedar la estiva. Fácilmente puedes remontar estiva y no te va a afectar el alto de la turbo. Pero entonces en cuestión del peso es lo que sí. Ok, ahí ya va otra situación. ¿Eso qué es eso? O sea, son 4.5 toneladas que yo tengo. Es correcto. Entonces ahí ya vamos a otra situación logística adicional. Ya iba solucionando, listo, solucioné configuración de estiva, solucioné tamaño de estiva, solucioné que puedo llenar entonces de forma más óptima la turbo remontando estiva. Pero espere, es que yo tengo una limitante con el peso de la turbo. Yo puedo manejar hasta 4.5 toneladas de mercancía, sin contar el peso de la turbo. O tengo que contar el peso de la turbo, en algunos casos, ojo, ¿sí? Está disponible 4.5. Eso, 4.5, listo. Entonces, si yo tengo estivas que me están pesando aproximadamente 800 kilogramos,
¿sí? ¿Cuántas estivas tengo que considerar para llenar ese vehículo? ¿Sí? Más o menos 5 estivas. 8 por Sí. 5, 40, 5 a 6 estivas aproximadamente. ¿Sí? Entonces, esa va a ser una limitante para tu proceso logístico y que debes de tener en cuenta sí o sí. Entonces ahí ya te preguntas, ¿será prudente utilizar una turbo o mejor utilizamos un sencillo? Exacto, sí, aquí ya me voy de la turbo. Turbo despachada, Es correcto, ya me toca mirar una de 8 toneladas. es correcto. Y ahí ya comienzas entonces a ser más eficiente en tu sistema de empaques y embalajes para luego trasladar esa eficiencia a la logística de distribución o a la parte de coordinación de transportes como tal. Ok, profe. ¿Listo? Sí, señor, listo. Perfecto. Gracias. Listo, Johan, con gusto. Muy bien, muchachos. Creo que los alcancé a atender a todos en sus inquietudes. Bastante importante que estén tan enfocados en esta parte del trabajo. Veo muy buenos avances y muy buenas caracterizaciones en cada uno de los productos y del sistema que cada uno de ustedes va trabajando. Eso es bastante importante. Muchas gracias a todos por esos buenos avances y por participar activamente en las consultas y en las observaciones que necesitan de mi parte. Vamos entonces a pasar con los contenidos. Todavía tenemos aquí casi una hora de esta sesión, donde esperamos que nos rinda bastante entonces en el tema de contenidos. Y aquí antes de iniciar con los contenidos, reitero, uno, estamos en sesión 6, quiere decir que nos queda, aparte de esta, 2 sesiones más. Pero de esas 2 sesiones, la última sesión está enfocada a todo el desarrollo de las presentaciones. Por tal motivo, nos queda, además de lo que vamos a ver, una sesión adicional. Recordemos que la idea es terminar contenidos entre hoy y la próxima sesión. ¿Para qué? Para que posterior a la próxima sesión, es decir, sesión número 7, dentro de 8 días, 27 de marzo, y antes de irnos al receso de Semana Santa, podamos finalizar contenidos y dejar habilitado el segundo parcial. ¿Con el ánimo de qué? De que ya, luego de terminados los contenidos, luego de que ustedes hayan podido desarrollar ese segundo parcial, se puedan enfocar ya directamente en pulir esos trabajos que se van a presentar en la última sesión. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí en esa parte, muchachos? Profe, perfecto. Muy bien así. Listo, Felipe. Sí, profe, muy claro. Muy bien, muchachos, perfecto. Entonces, vamos a tratar de avanzar bastante aquí en estos contenidos el día de hoy. De igual forma, lo trabajaremos en la próxima sesión también tratando de dar finalización a los contenidos. Muy seguramente lo lograremos. Y de esa forma, pues, como dar cumplimiento a lo que planteamos desde el inicio de nuestro módulo. Contenedores, muchachos, entonces, ya ustedes tienen bastante conocimiento por lo que acabo de evidenciar sobre el tema de contenedores, por lo menos los identifican muy bien y saben que cuando estamos hablando de un contenedor de 20 y un contenedor de 40, hay unas características puntuales, pero pues vamos a determinarlas aquí de correcta forma. Contenedores de 20 pies o contenedores pequeños, como lo llaman algunos, por aquí lo tenemos. Contenedor de 20 pies. Esperen un segundo que me está fallando aquí el micrófono. Ok, ¿ahí me escuchan bien, compañeros? Sí, profe. Sí, ok, listo. Está aquí como fallando la conexión USB. Muy bien. Les decía que contenedor de 20 pies, entonces tiene unas características en específico. Así como encontramos vehículos con diferentes características, estas herramientas
contenedores que también son movilizadas por diferentes vehículos, tienen algunas características puntuales a tener en cuenta cuando vamos a ir a utilizarlas como unidades de movilización para complementar mi sistema de empaques y embalajes. Contenedores de 20 pies encontramos tanto de carga general como carga refrigerada o condiciones específicas de temperatura, que son los también llamados contenedores reefer. Característica de esos contenedores reefer son blancos. Contenedores que veamos por allá en las carreteras de la ciudad, del país, blancos y con una unidad muy parecida a un termoquín en la parte de adelante, son contenedores refrigerados o que tienen una condición de temperatura controlada. Profe, perdón, ¿nos va a hacer una presentación o no? ¿Del contenedor? Sí. Esperen un segundo, qué pena, no les estaba aquí No compartiendo. hay problema, profe. Gracias, Mónica, por la observación. Sí, me había dejado de compartir hace un rato. No lo había activado aquí nuevamente. Ahora sí. Qué pena, muchachos. Ahora sí estamos aquí. Sí, profe, tranquilo. Muy bien, contenedor de 20 pies, vuelvo y lo digo, carga general, carga refrigerada en algunos casos, característica del contenedor de carga refrigerada, es blanco y tiene esa unidad de refrigeración o de control de temperatura incluida allí para el manejo de algunas mercancías. Importante aquí determinar varios puntos importantes dentro de estas herramientas. Algunos tienen dispositivos de trincado o de aseguramiento en el interior. Algunos, no todos. Generalmente los dispositivos de trinca o de aseguramiento o de seguro de mercancía en el interior son adaptados por quien esté llenando el contenedor. Muy pocos vienen con los elementos incluidos. Solamente si es un requerimiento puntual de pronto de algún cliente que así lo determine. Peso bruto máximo. Estos datos son promedios. ¿Por qué hablo de promedios? Porque las características de los contenedores, sean de 20 pies, de 40 pies o otros contenedores que podemos encontrar en el mercado, van a variar dependiendo del fabricante del contenedor. Entonces, algunos pueden tener un poco más de dimensión o un poco menos de dimensión, un poco más de capacidad máxima de mercancía, otros un poco menos, o capacidad cúbica de mercancía, unos un poco más, un poco menos. Estos datos que les voy a entregar aquí son datos promedio, ¿sí? Con los que se puede trabajar, obviamente. Peso bruto máximo, 24 kilogramos, 24.000 kilogramos, perdón, 24 toneladas. Peso bruto máximo, es decir, el peso del contenedor más el peso de la mercancía. Ahora, capacidad de carga, ya estamos hablando solamente de la mercancía que podríamos incluir en un contenedor de 20. ¿Hasta qué peso podría llegar? 21 o 22 toneladas aproximadamente. Eso depende, vuelvo y lo repito, del fabricante. Tara. La tara es el peso del contenedor vacío. Lo que me pesa el contenedor vacío, sin mercancía. Peso aproximado también, 2.100, 2.200, algunos hasta 2.500 kilogramos o 2 toneladas y media. Capacidad cúbica, muy similar al vehículo que nos estaban presentando los compañeros Jonathan y Andrés Felipe. Capacidad cúbica, 33 metros cúbicos aproximadamente. Es decir que un furgón de esa turbo que nos estaban proponiendo los compañeros tiene casi que las mismas dimensiones que un contenedor de 20 pies. Pero recordemos que hay turbos con sus furgones con unas configuraciones de pronto un poco más cortas. No alcanzan a tener los 6 metros de largo. Algunos tienen 5 solamente o 5,5. Eso depende de la configuración también del fabricante del vehículo tipo turbo, ¿sí? O de algunas modificaciones que le hacen algunas veces a estos equipos, modificando allí el furgón y generando unos espacios un poco más interesantes. Sin embargo, aún así tengamos, por ejemplo, un vehículo turbo con esas dimensiones y con unas características de capacidad cúbica interesantes, como son 33 metros cúbicos, no significa que no se deba cumplir, por ejemplo, con la limitante que nos decía Johan de los 4.5 toneladas. ¿Sí? Hay que tener claro también eso. Esas son condiciones logísticas que
se van conociendo y se van trabajando en la medida de que vamos teniendo experiencia en algunos procesos. Dimensiones, también son dimensiones promedio de este tipo de contenedores. 2.3 o 2.4 por 5.9 o 6, ese 5.9 o 6 es el largo, 2.3 es el ancho, 2.39, 2.4 es el alto. Eso puede variar, pero estos son los promedios. 2.3 por 6 o por 5.9 por 2.4. Ahí ya tenemos unas dimensiones también promedio de este tipo de contenedor. Tenemos también el contenedor de 40 pies, o los largos, como los conocen también de pronto de forma más fácil, contenedor largo o de 40 pies. De este tipo de contenedor tenemos en principio que identificar dos características. Uno, que tenemos un contenedor de 40 pies estándar en el mercado y también tenemos un contenedor de 40 pies High Cube. Cuando hablamos de un contenedor de 40 pies High Cube, hablamos de un contenedor que tiene un poco más de capacidad, tanto en sus dimensiones como en su capacidad cúbica o de espacio interno. Un poco más, no es que sea mucho más grande, es unas pequeñas diferencias, pero que al momento de hacer una configuración, por ejemplo, de llenado de contenedor, puede generar alguna diferencia interesante en la cantidad de cajas a llenar o en la cantidad de estivas a incluir. Miremos las características de ese contenedor de 40 pies. Y nos centramos en las que realmente diferencian o lo diferencian del contenedor de 20 pies. El contenedor de 40, peso bruto máximo aproximadamente 31 toneladas. Capacidad de carga máxima, es decir, solo la mercancía, 26 a 27 toneladas. Peso del contenedor vacío, 3.8, 4 toneladas, 4.5 toneladas aproximadamente. Capacidad cúbica, 67, 68, hasta 69 metros cúbicos podemos encontrar en un contenedor de 40 pies estándar. Medidas. Miren que el alto y el ancho exactamente igual al de 20 pies, 2.3 o 2.4. La diferencia está en el largo. El largo puede alcanzar hasta 12 metros de largo, es decir, el doble del contenedor de 20 pies. Y también encontramos pues características como las condiciones de contenedores refrigerados. También hay otra gran cantidad de contenedores como lo son los open top, que viene sin el techo. Esto es para mercancías sobre o extradimensionadas. También hay contenedores que vienen con side top, abiertos a los lados. También hay contenedores que solamente vienen con la base y unas paredes en sus puntos más lejanos o puntos externos, es decir, como si fueran la entrada y la salida, y el resto viene sin paredes. Esto es para mercancías extradimensionadas, sobredimensionadas, hacia arriba, hacia los lados, y se puedan ubicar allí y obviamente se puedan asegurar a esas unidades especiales. Vienen contenedores tipo cisterna o tanque cisterna, contenedores para mercancía única y exclusivamente a granel, con unas compuertas aquí en la parte superior. Se hace llenado a granel de la mercancía. Vienen con unos super bags o big bags, bolsas internas grandes que cubren todo el contenedor y ahí se llena la mercancía a granel, por ejemplo, el trigo o los granos. Vienen una gran cantidad o gran variedad de este tipo de herramientas. Eso de pronto muy seguramente lo hayan identificado en otros de los módulos, como en logística de distribución o en coordinación de transportes, pronto en distribución física internacional. Me voy a centrar aquí en esta parte de estos datos. No vamos a hacer la diferencia entre 20 y 40 porque va a aplicar para ambos las mismas recomendaciones que les voy a hacer. Contenedor de 20 pies o de 40 pies cuenta con unas dimensiones que ya las vimos allí. ¿Qué tenemos que tener muy en cuenta al momento de estar haciendo la configuración de llenado de estas herramientas de movilización de mercancía?
Miren que tenemos dimensiones o medidas externas, dimensiones internas y dimensiones de puerta abierta. Siempre debemos considerar, independiente de las dimensiones externas que pueda tener el contenedor, sea de 20 o de 40 pies, cuáles son sus dimensiones internas. Estas dimensiones internas son las que me van a dar a mí el espacio y las características suficientes para yo poder llenar el contenedor. Yo no lleno o determino una configuración de un contenedor de igual forma de un vehículo, de una mula, de una tractomula, de un furgón, de una turbo. Yo no puedo considerar sus medidas externas, yo tengo que considerar las medidas internas. Y con esas medidas trabajar la configuración de llenado. Entonces miremos diferencias. El largo en la medida externa de un contenedor de 40 pies estándar en promedio son 12 metros con 20 centímetros. Pero la medida interna de ese largo es 12 metros casi que flat. Entonces hay una diferencia de 20 centímetros que me puede generar a mí una línea de cajas perfectamente. ¿Sí? Y si yo comienzo a configurar un posible llenado de un contenedor con estas dimensiones externas, me puede dar 100, 200 cajas más, por ejemplo. Y yo darle un dato errado a mi posible cliente o a mi cliente sobre cuántas cajas o cuánta mercancía le va a llegar en un contenedor. Porque luego las medidas internas me dicen otra cosa completamente diferente. Entonces mire que hay diferencias. Estas medidas internas son las que yo debo tener en cuenta para el llenado de mi contenedor. Y luego hay otra medida muy importante, medida de puertas abiertas. Estas puertas del contenedor se deben abrir obviamente para el llenado. Esto tiene un marco donde van empotradas las puertas y demás y obviamente aseguradas. Ese marco quita cierta cantidad de espacio para el ingreso de la mercancía. Es decir, que yo para considerar esta medida interna en el ancho y en el alto, además tengo que tener en cuenta la medida de puerta abierta. Miren que en el ancho, por ejemplo, en este caso se me reduce 1 centímetro el espacio disponible y en el alto se me reduce más de 10 centímetros. Es decir, que si yo tengo una medida interna considerada de 2,40 metros en el alto de un contenedor, si yo configuro una estiba con 2,40 metros exactos, muy seguramente al momento de hacer el llenado me va a tocar desconfigurarla. ¿Por qué? Porque yo tengo solamente disponible 2,29 metros con la puerta abierta para poder ingresar, ojo, ingresar la estiba. Entonces, ¿qué podríamos decir en logística? Bueno, configuremos la estiba con 2,30 metros o menos, es decir, no coloquemos el último tendido de la estiba, ingresémosla y dentro del contenedor colocamos el último tendido y estamos optimizando. Ok, es una opción, pero ¿qué tanto reproceso logístico me comienza a generar eso? ¿Estaré siendo eficiente en el llenado de un vehículo o de un contenedor cuando tengo que ponerme a hacer procesos adicionales dentro del mismo? Son preguntas que van quedando allí para el análisis logístico. Y lo mismo en el ancho. Sí, lo mismo en el ancho. Porque también me puede generar algunos inconvenientes al momento del ingreso de una estiba o de una configuración de un producto o de una caja de madera o de una caja metálica o de un producto sobredimensionado. Tengo que tener en cuenta esas condiciones. ¿Soy claro en esa parte, muchachos? Sí, profe. Ok. Vamos a entregar aquí un dato, más que todo de cultura general. La marcación de un contenedor, esta imagen no está muy clara. Yo les tengo por aquí otra imagen un poco más clara para que la puedan ver, esta imagen, que nos permite identificar una información que normalmente encontramos en los contenedores, que muchas veces no le damos mucha relevancia, pero que es importante por lo menos que la identifiquemos. Algunos contenedores traen la siguiente información. Como lo ven aquí, la información viene en las puertas del contenedor.
casi que es una característica estándar para todos los contenedores. Algunos, incluso en las paredes o en los laterales también traen información, algunos, sobre todo el código de identificación, pero no más. El grueso de la información siempre va a estar en las puertas del contenedor. Y aquí con este ejemplo podemos identificar varias cosas. Punto número 1, algunos contenedores incluyen sellos de certificación. Están certificados por SGS, por Bureau Veritas, por cualquier entidad certificadora internacional que lo que hace es certificar el tema de seguridad, dimensiones, materiales utilizados y demás para el contenedor. Eso es netamente informativo. Viene el logotipo del propietario. Aquí en este punto podemos entonces, si de pronto recordamos allí quienes están más involucrados con o tienen más manejo de este tema de los contenedores, de pronto encontraremos que en los laterales se identifica un nombre allí. Generalmente, el propietario de los contenedores o los propietarios de los contenedores son las líneas navieras. Como ustedes saben, y seguramente se les ha explicado en otros módulos, los contenedores son las herramientas de movilización de mercancías de preferencia en el modo marítimo o en el medio de transporte, buques, motonaves, barcos, como lo quieran llamar. Son las líneas navieras las que solicitan la fabricación de estos elementos porque dentro de su servicio de transporte está el ofrecimiento de el arrendamiento de estas unidades. Es decir, una naviera, por decir cualquiera de ellas, Maersk. La naviera Maersk, que es una de las más importantes del mundo, manda a fabricar sus propios contenedores. Y el ofrecimiento del servicio de Maersk es hacia las empresas que utilizan su servicio de transporte internacional de mercancías vía marítima. Ellos les dicen, sí, por ejemplo, usted necesita traer su mercancía de China, listo, yo la traigo, el flete en este momento está alrededor de los $6,000, el flete entonces de Shanghai a Buenaventura es $6,000 en un contenedor de 40 pies, yo como línea naviera le ofrezco el servicio del transporte obviamente, y en esos $6,000 le estoy incluyendo el valor del arrendamiento del contenedor que usted necesita para incluir sus mercancías. Es por eso que casi siempre en los contenedores que vemos en el transporte, en las carreteras del país, estos contenedores vienen marcados allá a los lados, entonces vemos Maersk, hay unos rosados que han estado llegando bastante de la línea naviera One Logistics, CMA CGM, Hamburg Sud, Costco, vemos una gran cantidad de marcas. Esto lo que hace es identificar el propietario del contenedor. Punto número 3, código del propietario. Siempre van a ser 4 letras que identifican a este propietario del contenedor. Número de serie, eso es un número de serie interno del mismo propietario y un dígito de control también del mismo propietario. Pero ese es el número de identificación que se tiene en cuenta para poder precisamente identificar el contenedor o esta unidad de movilización de mercancías. Número 6, propiedades del contenedor. En este caso vemos aquí 22G1. Generalmente para los contenedores de 20 pies, esta va a ser la determinación. Hay unos que dicen 22SD, hay otros que dicen 20SD, hay otros que dicen 24, otros que dicen como este 22G1 o 22G2. Eso es una determinación dependiendo también del propietario del contenedor. En este caso, cuando es un contenedor de 20 pies, generalmente dice 22 o 24 o 20. G, en este caso, es carga general, para carga general. Hay otros que dicen SD, Standard Dry, o para carga seca, tipo estándar. Este es G1, carga general tipo 1. Puede que este fabricante o este propietario categorice sus mercancías como general tipo 1, general tipo 2, general tipo 3, así.
Y eso lo identifican aquí en el contenedor. Punto número 7, aviso de peso. Algunos lo traen, otros no. Esto es una determinación de que, o una información de que la unidad como tal puede ser pesada y puede generar alguna inestabilidad en las herramientas que se utilicen para su manipulación. Llámense vehículos, montacargas, grúas, puerto, grúas pórtico. Algunos incluyen esa información. Placas de fabricación. La masa bruta máxima, esta información sí nos interesa. Punto número 9, masa bruta máxima. Entonces aquí tenemos aproximadamente unos 30.480 kilogramos o 30 toneladas. Una tara, el peso del contenedor vacío, 2 toneladas aproximadamente. El peso neto, es decir, el peso máximo de carga que puedo incluir, 28.430. Entonces, si hacemos la suma de 28.430 más 2.050, nos da el peso bruto, 30.480. Y la capacidad cúbica, punto número 13, o volumen interno, en este caso 33.2 cubic meters o metros cúbicos. Esta es la información que generalmente encontramos en un contenedor y que nos permite identificar de qué tipo de contenedor nos están hablando. Más allá de que uno sea más largo que el otro, es muy importante conocer esta información y qué características nos entrega ese contenedor. Aquí el módulo entonces nos reconfirma lo que ya hemos venido hablando bastante y que muy seguramente ustedes ya tienen claro. Los tipos de empaques, primario, secundario, terciario y unidad de carga, y cómo podemos encontrar algunas configuraciones de ellos. ¿Vamos claros hasta ahí, compañeros? Sí, señor. Ok. Vamos entonces ahora con las modalidades de uso de los empaques y embalajes. Ya hablamos de esas funciones, ahora hablamos de modalidades de uso. Y esas modalidades de uso estarán muy ligadas a los materiales que utilizamos para el desarrollo de los sistemas de empaques y embalajes. Incluso ya habíamos visto unas características importantes de los materiales de los empaques y embalajes, cuando hablábamos por allá del vidrio, la madera, el cartón, el plástico, qué ventajas y desventajas se tenían en cada uno de estos materiales. Aquí en la modalidad de uso ya podremos encontrar incluso unas funcionalidades más directas con los productos o tipos de productos que podemos encontrar en el mercado y los materiales en los sistemas de empaques y embalajes. Entonces tenemos empaques de papel, de cartón, plásticos, metálicos, vidrio, madera e incluso empaques con materia textil y otros adicionales, otros materiales adicionales. Pero estos podríamos determinar de que son los más utilizados en el mercado como tal. Siempre hay que tener en cuenta las características del producto y las características de mi material. Y si ambos son compatibles para ser utilizados en un sistema de empaques y embalajes, porque muy seguramente hay otros que no son compatibles y es un poco más difícil utilizarlos, ¿sí? O no cumplirán con alguna de las funciones que deban de tenerse en cuenta para que el sistema de empaques y embalajes cumpla con su objetivo final, que es proteger el producto, poderlo movilizar y llevárselo a un consumidor final o a un cliente. ¿Qué tenemos entonces? En empaques de papel, que todavía son utilizados, no tanto, pero son utilizados, las características que ya vimos en su momento de este material, pues permiten que nosotros identifiquemos también sobre qué productos podemos utilizarlos. Aquí vemos un ejemplo en la gráfica, productos de panadería. Todavía vemos esta utilización en este material. Incluso en cierto momento el plástico estaba casi que reemplazando completamente este material en ese tipo de productos, en los productos de panadería, pero teniendo en cuenta el factor ambiental, las empresas y el mismo sector como tal toma la decisión de comenzar a utilizar nuevamente este material y a utilizarlo bastante, sobre todo por un factor
ambiental, ¿no es cierto? Que también es importante y hace parte de los factores determinantes en los sistemas de empaques y embalajes. Johan. No, profe, y además, pues hablando en cantidades mínimas, la parvita cuando se echa en bolsa plástica se vuelve por el calor muy distinta a la conservación que le da el papel craft al calor. Es correcto. Ahí comenzamos a identificar características y la compatibilidad, lo que les decía hace un momento. ¿Qué tan compatible es el material con mi producto? Entonces, sí, cuando el pan o la parva, como nos dice Johan, sale caliente y nos la empacan en una bolsa plástica, ahí se genera una reacción o una humedad que me puede deteriorar en algo el producto que yo voy a consumir. Diferente cuando me lo entregan entonces empacado en el papel craft. La condición casi que se mantiene, no nos afecta, incluso hasta preserva un poco, podría decir yo, el mismo calor del producto. Entonces, hay condiciones que desde el punto de vista no solamente logístico, sino comercial, de esas otras funciones que tiene el sistema de empaques y embalajes, debemos ir identificando y determinando para saber en qué modalidad de empaques voy a utilizar diferentes materiales. El papel también es posible utilizarlo o combinarlo con algunos otros productos u otros materiales para generar mayores utilidades en la modalidad de empaque. Por ejemplo, el papel pergamino vegetal, que todavía lo encontramos, incluso lo encontramos bastante, por ejemplo, en las margarinas o en algunas grasas, todavía encontramos este tipo de papel. Aquí hay unas características puntuales que nos entrega el módulo, como que es muy utilizado para envolver mantequilla, margarina, incluso carnes en algunos casos, quesos, lácteos, también para envolver algunos alimentos puntualmente como partes de aves, pescados y demás. No lo vemos ya tan utilizado, pero todavía lo encontramos. Mónica. Mónica, ¿nos estaba levantando la mano? Sí, profe, sí, perdón. Profe, Cuéntanos. usted menciona el papel, pues un dato. Es que se me olvidó, ¿cómo es que llaman la empresa, la industria del papel allí en Cartago? Papeles nacionales. Listo, profe. Ellos, una compañera mía trabaja allí y está averiguando por los requisitos aduaneros para ellos importar desecho de papel. Desperdicios. Sí. ¿Dónde se consigue esa información, profe? Con su tutor. Bueno, profe, yo lo llamo o ponemos una cita ahí entre ustedes, pues, para que... Sí, claro, no hay problema. Con la empresa que yo laboro le podemos asesorar en ese sentido. Creo que en algún momento nos hemos sentado con ellos a validar algunos procesos, pero claro, no hay ningún problema. Tú le puedes dar mi dato y tratamos de colaborarle con ella en lo que requiera. Listo, profe, gracias. Listo, gracias ahí por la cuña también. Bueno, profe. Johan, cuéntanos. Profe, no, y aprovechando esa intervención de Mónica y lo que voy conociendo de su labor diaria, pues a mí el día de hoy un amigo que tiene bodega en Mercasa me puso a disposición su almacenamiento para que en caso tal de que requiera pues, la clase algo práctico, no sé, en cualquier momento que se pueda, él tiene un espacio donde quiere optimizar esa bodega. Entonces él es de azúcar. Entonces él dice, Johan, cuando quieran, aquí está a disposición esa bodega. Ok, y para entenderte un poco más, ¿tiene allí un espacio libre completamente para, no sé, generar de pronto un almacenamiento adicional de producto o para generar, como tú decías allí, visitas para identificar algunos procesos dentro de lo que él hace en su empresa? Es optimizar espacio. Creo lo que alcancé a entenderle, él me habla de 4 tractomulas que le caben, pero quiere colocar una quinta allí.
pero el tema de espacio es el que le preocupa porque no tiene conocimiento de eso. Entonces él dice, Ya. o sea, ustedes que están manejando el tema de optimización de espacio y con todo lo que yo estoy viendo que nos toca investigar, pues él dice, aquí pueden hacer una práctica Sí, ya en te entiendo, sí. tema real de almacenaje para yo descargar 5 tractomulas. Ok, como para plantearle de pronto algún tipo de proyecto que se pueda trabajar desde la parte académica y él con la disponibilidad que tiene ya lo pueda volver una realidad. Sí, señor, sí, más o menos así es, profe. Listo. Pues en ese punto, Johan, ¿qué te podría decir yo? Pues allí hay una posibilidad muy buena para el grupo como tal, si de pronto estuvieran pensando en la presentación de un proyecto de grado y quisieran trabajar sobre esa optimización. Eso sería una muy buen aporte por parte de los estudiantes, obviamente con la ayuda de la universidad, algunos asesores, y sería una modalidad de grado que se podría presentar allí. Recordemos que para la tecnología la universidad tiene dos opciones de grado establecidas. Una es el seminario de grado y la otra es el proyecto de grado. Entonces también podría ser allí como interesante esa parte, entrarla a estudiar en su momento para que ustedes tuvieran esa posibilidad. Gracias, Johan, allí por esa información bastante importante. Muy bien, continuemos aquí. Ahí cerremos ese paréntesis de una información bien importante que nos entregan los compañeros. Papel pergamino, entonces, características, papel pergamino vegetal, incluso con algunos elementos adicionales, por ejemplo, el recubrimiento metálico, como lo encontramos en las margarinas. Características, apropiado para el contacto con comida, resistencia a la grasa. Ojo con esa resistencia a la grasa, por ejemplo, en el caso de las mismas grasas o las margarinas, donde si bien el producto es resistente a la grasa, una característica allí que de pronto no es muy benéfica, sobre todo para la percepción del consumidor, es que el producto toma esa condición o esa característica de la misma grasa y al momento de manipular el producto puede ser de pronto un poco engorroso para el consumidor. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. Resistencia al calor, resistencia a la humedad, permanece libre de olor, pero cuando ya se impregna de esas grasas, pues también tiene un olor característico más que del papel del producto. Apropiado para ser moldeado o para ajustarse al producto, libre de suciedad, pero nuevamente con el tema de la condición de algunos productos, cuando se filtra esa grasa y demás, sí puede adquirir mucha suciedad u otros elementos que afecten también por lo menos la apariencia de los productos. Papeles encerados, muy utilizados en el tema también de alimentos y repostería o panadería. También muy utilizado, por ejemplo, en el caso de los zapatos que tienen por allí también los compañeros, algún papel con algunas características, incluso hasta con diseños, a veces hemos visto en algunos empaques, no solamente en el tema de alimentos, pero también son utilizados o todavía son utilizados los papeles encerados en algunos sistemas de empaques y embalajes. Empaques de cartón, pues aquí el cartón, material por excelencia en los sistemas de empaques y embalajes. Características que encontramos del cartón, pues encontramos tanto cartón liso como cartón corrugado. El cartón corrugado, entonces, ya con diferentes calibres, incluso para aplicaciones de los sistemas de empaques y embalajes donde tengamos que determinar algunas resistencias importantes por el tipo de producto, por ejemplo. Entonces necesitamos un corrugado un poco más fuerte, un poco más específico para productos delicados, para productos de tecnología, por ejemplo. Entonces encontramos que televisores, computadores, equipos tecnológicos vienen con unos corrugados o con unas cajas un poco más gruesas, incluso en algunos casos plastificadas o con recubrimientos plásticos o con recubrimientos metálicos. El cartón
como tal, vuelvo y lo repito, es material por excelencia en la utilización de los sistemas de empaques y embalajes. Es muy dinámico, es muy práctico para cualquier tipo de sistema de empaques y embalajes, altamente utilizado, altamente reutilizable, muy fácil de disponer finalmente o de reciclar, muy fácil de darle utilizaciones adicionales como material de protección, por ejemplo, en los mismos sistemas de empaques y embalajes, cuando ya de pronto el uso como tal de, en alguna de las tipologías de empaque, llámese empaque secundario o empaque terciario, ya de pronto no es su finalidad, ese mismo cartón lo podemos reutilizar como material de protección o como material adicional para el sistema de empaques y embalajes que estemos manejando. Entonces es muy, muy, muy dinámico en el sistema de empaques y embalajes como tal, tiene una gran cantidad de utilizaciones. Lo importante es identificar dentro de ese mismo sistema las características puntuales que necesita ese cartón para poderlo adherir a mi sistema de empaques y embalajes. Encontramos entonces cajas de cartón craft, cajas con cartón blanco o papel blanco. Estas generalmente son muy utilizadas en el tema de alimentos refrigerados, para identificar esas características, y además vienen con un plastificado. Es importante resaltar esa parte porque cuando tenemos cajas craft, cajas marrón, las cajas normales que conocemos, y se utilizan para productos refrigerados, congelados o productos con alguna condición de temperatura controlada, no quiere decir que no sirvan, sirven, pero por ejemplo, cuando una caja de estas o la mercancía como tal sale de esa parte controlada, de esa parte de refrigeración, a la temperatura ambiente, pues por una reacción química como tal, la caja comenzará a sudar. Nosotros la llamamos que comienza a sudar, pero se genera una humedad. Al generarse esa humedad, recordemos que es una de las desventajas de este material, pues el material se puede afectar directamente, puede perder su condición, su forma y demás. Ahí es donde la utilización de la caja blanca plastificada es determinante en ese tipo de productos. Porque sí, le va a suceder exactamente lo mismo. Sale de esa temperatura controlada a la temperatura ambiente. Inmediatamente la reacción allí se presenta. Pero como está plastificada y tiene unos recubrimientos, no se va a afectar la condición del producto, en este caso de la caja como tal, y su funcionalidad va a seguir siendo la misma. Es muy importante tener esas condiciones muy claras en los sistemas de empaque y embalaje cuando aplique, obviamente. Diferentes cantidades, diferentes dimensiones, diferentes calibres. Muy, muy dinámico, como lo decía hace un rato, el cartón en el sistema de empaques y embalajes. Y también utilizado entonces como material de complemento, como material de protección, como material de ayuda, en algunos casos, como cuando encontramos los separadores o colmenas, los cercos de refuerzo o cercos perimetrales de las mismas cajas, hojas de cartón con unos calibres definidos o calibres que le da el mismo cartón reutilizado al material de protección. Es altamente versátil este material en cualquiera de las modalidades de empaque. Y por último, para cerrar la sesión del día de hoy, no para cerrar el tema, sino para cerrar la sesión del día de hoy, tenemos los empaques de plástico. Como ya lo hemos dicho, tiene una afectación del medio ambiente, pero pues el tan criticado plástico, pero tan necesitado plástico. Empaques en una gran cantidad de materiales, el PET o tereftalato de polivinilo, el mismo polivinilo o cloruro de polivinilo, el polipropileno, bueno, diferentes combinaciones de estos polímeros que generan allí esta cantidad o gran cantidad de empaques que logramos evidenciar allí en las gráficas. Es demasiado versátil también, se acomoda a cualquier tipo de producto, es casi que compatible con todos los productos y características de productos que podemos encontrar en un mercado. Ofrecen resistencia, ofrecen protección, ofrecen presentación, ofrecen funcionalidad. Tiene cantidad de bondades, muchas bondades, versus una sola característica negativa, y es obviamente su afectación al medio ambiente. Pero también, como lo decíamos en alguna de las otras sesiones,
esa característica de afectación muchas veces casi que remarcada y caracterizada por el mismo consumidor, porque si bien las empresas tratan un poco de cambiar la percepción y el manejo de estos materiales al momento de desarrollar sus sistemas de empaques y embalajes, el consumidor también tiene que entregar un aporte importante, y si el consumidor no hace reutilización, no hace más de un uso al producto, no es consciente de la disposición final de los mismos, en fin, todas estas otras características que deberían aportar al ambiente y a la utilización de estos materiales, pues difícilmente esa característica negativa se va a dejar de evidenciar. Por el contrario, se va a evidenciar mucho más porque pues este material estamos casi seguros que va a seguir siendo utilizado durante mucho más tiempo y no se ve tan cercano el reemplazo como tal de este tipo de material en el sistema de empaques y embalajes. Característica puntual, sobre todo en nuestro mercado, y es que Colombia es altamente exportador de productos o de materiales para esta industria de los empaques y embalajes en este material de plástico, en esta materia prima. Altamente importadores también de materia prima en bruto para poder desarrollar productos finales. Eso es una característica importante. Importamos materia prima, la transformamos y exportamos el producto terminado. Ese es un panorama casi que ideal para el tema de una economía. Pero también dejamos mucho de ese producto en el mercado nacional y también importamos mucho producto terminado. Sin embargo, es una economía que aporta bastante al país y tiene relaciones o genera relaciones importantes con otros países con los cuales se tiene una muy buena relación comercial, como Estados Unidos, como uno de los consumidores más importantes del mundo. Se habla de una participación del 18% en la compra de productos terminados en este material, sobre todo enfocados en la parte de los sistemas de empaques y embalajes. Casi 50 millones de dólares al año se compran en materiales de plástico y en productos de plástico para los sistemas de empaques y embalajes. Ecuador como socio principal aquí cercano, Perú también un importante comprador de este tipo de productos. Entonces hay una dinámica importante a través de esa industria que Colombia la aprovecha muy bien, y ese es otro de los factores que nos llevaría a deducir o a pensar que esta industria y que estos materiales en plástico pues difícilmente vayan a desaparecer en el corto plazo y van a seguir integrando entonces los sistemas de empaques y embalajes. Lo importante allí es tratar de concientizar un poco más, no solamente a las empresas que ya lo vienen haciendo, en de pronto tratar de cambiar un poco estos materiales o al menos hacerlos un poco más dinámicos en su utilización, sino también al consumidor, cambiar esa dinámica del consumidor y tratar de que, si bien se está utilizando estos materiales, pues se trate de dar las disposiciones, los usos o reutilizaciones correspondientes para evitar al máximo la afectación ambiental. Vamos a dejar hasta ahí, muchachos, el día de hoy para que tengamos el pequeño espacio allí de break con los compañeros que continúan conmigo en el módulo de zonas francas. Para los compañeros que de pronto ya finalizan o que continúan con otro módulo, también tengan allí su espacio. La próxima sesión entonces trataremos de evacuar de muy buena forma todos los contenidos que nos quedan de módulo para poder también tener allí los elementos de parcial, y quería dejarles entonces las recomendaciones de presentación de las que le hablaba hace un rato. Ya se las voy a activar allí en plataforma, ustedes no la ven en este momento, pero tenemos estos 6 puntos que de pronto ya hemos hablado un poco de ellos, pero es importante reconfirmarlos. 1, tener en cuenta la información y pautas entregadas en sesiones, pues todas las sugerencias, tips y recomendaciones que hemos dado. La presentación no debe superar los 20 minutos por cada uno de los grupos o estudiantes que tienen allí presentación para hacer. Máximo 20 minutos.
Incluir una herramienta gráfica que permita visualizar la información, pues ya ustedes están utilizando algunos PowerPoint, otros de pronto podrán hacer un video, podrán hacer un Prezi, en fin, cualquier herramienta visual donde ustedes entreguen la información es completamente válida. No hay ningún problema. La presentación debe incluir entonces la información relevante del sistema, nombre de producto, el diseño, el logo o eslogan, y contar con información que permite identificar el porqué de estos elementos, es decir, ese enfoque al consumidor, lo que hablábamos en las primeras sesiones. ¿Por qué se está escogiendo ese nombre? ¿Por qué se está escogiendo esos colores? ¿Por qué se escogió ese logo? ¿O por qué se escogió ese eslogan? Que se permite identificar eso dentro de la presentación. Que incluya todos los conceptos relacionados con la información mínima que debe contener cada uno de los tipos de empaques. Que se identifique cuál es el empaque primario, el empaque secundario, el empaque terciario, y también, muy importante, que se pueda identificar símbolos, norma aplicable, pictografía. Algunos decían entonces que la fecha de vencimiento, el lote, los registros, código de barras, toda esa información importante que se logre identificar en la presentación. Ya algunos incluso lo han entregado en sus avances. Es muy importante que se incluya en la presentación. Sexto punto, que se incluya en el argumento de presentación todo el enfoque logístico. De pronto un poco lo que estábamos revisando hoy. Pesos, dimensiones, tamaños, contenidos, configuración del embalaje, de la unitarización en una unidad de carga o de movilización, funciones determinadas del sistema de empaques y embalajes, es decir, que está cumpliendo con la función social, con la función de protección, con la función comercial. Eso hablándolo, no puntualmente tiene que haber una diapositiva o lo que diga función comercial de este sistema, no. Ustedes en su argumento, en su explicación, en su exposición, en su ponencia del sistema de empaques y embalajes, van a ir identificando eso. Sí, este sistema cumple con funciones sociales, hay una función comercial muy bien trabajada porque es llamativo, el eslogan es llamativo, es diferente, en fin. Ese tipo de argumento ustedes lo deben de manejar con el conocimiento que tienen de su sistema de empaques y embalajes. Y todos los otros factores determinantes que hayan incluido en el sistema de empaques y embalajes. Por ejemplo, dimensiones de estivas específicas. Lo que hablaba ahora de pronto con Johan en el tema de la altura y el peso de la estiba. Sí, ese es un factor determinante. No podemos generar una estiba de 8 tendidos porque no va a ser posible la manipulación de la misma. Esos son factores determinantes dentro del sistema de empaque y embalaje. Y son factores que se deben de contar en la presentación. Esto les va a quedar disponible allí en el área de actividades del día de hoy. Más que una actividad, son recomendaciones para su presentación y que obviamente si tienen alguna duda o inquietud sobre estos puntos, pues me pueden elevar la consulta en su momento. ¿Listo, muchachos? Excelente, profe, gracias. Ok, compañeros. Vamos entonces a dar cierre a la sesión del día de hoy, agradeciendo a todos la participación. Esperamos entonces vernos en 8 días para finalizar contenidos, dejar habilitado segundo parcial y que ustedes se puedan enfocar bastante en pulir estas presentaciones. Ya nos vemos también en un rato. Vamos a dar unos 5 minuticos, muchachos, para los que continúan conmigo en módulo de zonas francas. 5 minuticos para que entremos a el siguiente módulo. ¿Listo, compañeros? Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. A ustedes, muchachos, muchas gracias y que estén muy bien y ya nos vemos con los demás compañeros.